En vivo, adelante Martín, con un especialista, ¿no? Bueno, obviamente, sí, Evangelina, vos sabés que, claro, este fallo a nivel nacional, la gran pregunta, seguramente de muchos, es si sienta un precedente, ¿no? Porque creo que ha fijado la cuota alimentaria en prácticamente 90.000 pesos, Sí. sobre todo para un padre que tiene que cumplir con esta cuota alimentaria. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque es si se quiere, me parece que es un fallo inédito, se lo vamos a preguntar a una abogada que está asociada sobre todo al derecho familiar y es la doctora Fernanda Vázquez Piñasco, que nos va, bueno, a brindar un poco más de detalles acerca de este tema. Fernanda, gracias por atendernos. Bueno, buenas noches a toda la audiencia que nos escucha hoy. Bueno, ¿ya había algún tipo de precedente con respecto a, digamos, a cómo se ajustaba a través del Banco Central una cuota alimentaria o no? Bueno, eso es lo que llamó la atención, ¿no? ¿Cuál es el índice que usó? Que usó la Cámara de Apelaciones en Buenos Aires. Sí, lo ató a esto, pero nosotras acá en Entre Ríos, por lo menos en Paraná, las 4 juezas de familia, cuando la persona no tiene ingresos por un recibo de sueldo, la persona, quien va a hacer el aporte de cuota alimentaria, no siempre es el varón, a esto hay que decirlo, lo ata al salario mínimo vital y móvil. Quizás ese ajuste que tomó la Cámara de Buenos Aires, bueno, se ajusta a la realidad de esta persona que tiene que cumplir con su obligación legal, que es la cuota alimentaria. Bueno, ¿y esto podría llegar a darse aquí, por ejemplo, aquí en la provincia y en la ciudad de Paraná? ¿No? Ese fallo de la Cámara de Buenos Aires no es vinculante para nuestra provincia. Cada provincia tiene su propio Código Procesal de Familia, si bien tenemos una misma ley, que es el Código Civil y Comercial, pero nosotras en Entre Ríos tenemos nuestras miradas desde la jurisprudencia, nuestros fallos de las juezas de familia que hacen a la realidad de las personas que vivimos en esta provincia, ¿sí? Cuáles son los ingresos de las personas, cuáles son las necesidades integrales de las niñas, adolescentes y jóvenes que tienen que recibir esta cuota alimentaria por parte de su progenitora o su progenitor. Bueno, ¿y acá cómo se ajusta? Esa es la gran pregunta, digamos. Bueno, tenemos 2 maneras, vamos a decir, en el universo de la jurisprudencia o de cómo actúan las juezas de familia en Paraná. Voy a hablar solo de Paraná. Como dije antes, podés ajustarlo al salario mínimo vital y móvil, lo tomamos como una pauta objetiva de la realidad para que se tomen en cuenta cómo se va a ajustar y sea el Consejo del Salario quien decide cómo va a ajustar. Es decir, que hoy una cuota fija es inviable. Y por otro lado, si vos sos quien alimenta y que sos el obligado alimentario y tenés un recibo de haberes, va a ir en un porcentaje, ¿no?, de ese recibo de haberes. Esto tenemos que decirlo también, que es interesante. Si no hay acuerdos, porque la autonomía de la voluntad en el derecho de las familias prima si las personas hacen un acuerdo y deciden cómo van a contribuir para que esas necesidades integrales de los hijos, porque si traemos gente a este mundo, hay que alimentarlas. No solamente con dinero, hay que alimentarlas también con amor, con cuidados. Pero bueno, si no alimentás de ese modo cuidando, tenés que alimentarlo con dinero. Entonces, en ese universo, si hay autonomía de la voluntad, hay que hacer lo que se acuerda. Y si no, será una jueza o un juez quien lo decida. Y con estos parámetros que estoy diciendo en este momento, que puede ser atado al salario mínimo vital y móvil y se va ajustando, o atado a un porcentaje del recibo de haberes que perciba esa persona como trabajador. Y sos independiente, y bueno, ahí hay que ver cuáles son las necesidades integrales de los hijos y cuál es la posibilidad económica que tiene la persona obligada alimentaria. Bueno, Evangelina, a ver si tenés alguna... Sí. Evangelina, a ver si tenés algún tipo de consulta. No, simplemente es interesante que quede claro que este es un fallo de un caso particular. En algunas oportunidades, los fallos de casos particulares pueden ser utilizados al momento de, por ejemplo, hacer una presentación en la justicia. Exacto. Quien peticiona que se fije una cuota alimentaria, el progenitor o progenitora puede tomar esto como un antecedente y una guía, ¿no? Eso sí, pero no es obligatorio para las jueces, las cámaras, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Esto que quede claro, ¿sí? Y si me permitís algo muy pequeño, sí, porque soy abogada feminista, debo decirlo. Este fallo, como otros tantos, trae algo muy importante y queda claro. Quien ejerce el cuidado
ese cuidado vale como económicamente, como ya un aporte económico a la contribución alimentaria. Entonces, tenemos que saber que esto es muy importante porque todavía seguimos cuidando a las mujeres. Y esto de 50 y 50 cede frente a quien cuida. Y el fallo lo trae y lo dice bien claro. Entonces, es muy interesante leerlo al fallo en clave de derechos humanos y en clave de feminismo. Muy interesante y muy claro, ¿no, Martín? No sé si tiene el retorno. Ah, bien, ahí no, te lo bueno, paso. simplemente de mi parte, muchas gracias. No, simplemente, bueno, Estaba lo muy claro. último, Sí. doctora, para saber, digamos, de lo que nota usted a diario en tribunales y demás, ¿hay mucho incumplimiento de cuota alimentaria? Ha habido una escalada de incumplimientos y esto tiene que ver también con la realidad socioeconómica que vivimos, ¿sí? Esta escalada de incumplimientos significa que tenemos que los profesionales del derecho peticionar, intimar ante los incumplimientos de los obligados y obligadas alimentarias. Digo, esto es algo grave porque repercute directamente en una franja de vulnerables que son las niñas, niños, niñas y adolescentes en el país. Ha sido muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí la doctora que, bueno, nos relataba y nos contaba un poco y nos daba un pantallazo, ¿no?, acerca de este fallo a nivel nacional y nos ponía también un poco en conocimiento acerca de las normas que ya existen aquí en la provincia de Entre Ríos y que regulan sobre todo esta temática, ¿no? Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Bueno, muy bien, hasta luego. Nos ocupamos